origen estructural en una política laboral equivocada que permite la tercerización y desprotección de los trabajadores y que en vez de corregirse se viene profundizando. Primer factor estructural. Segundo factor estructural, a mí me gustaría escuchar, ya que no veo las respuestas del ministerio, creo que fueron totalmente evasivas en ese punto. ¿Por qué está creciendo la accidentalidad laboral en Colombia? ¿Por qué las empresas, cuando invertimos miles de millones de pesos en los trabajadores y el Estado para asegurar condiciones laborales dignas y óptimas, por qué viene creciendo la accidentalidad laboral y qué está haciendo el ministerio para identificar, estudiar y mitigar ese crecimiento? Según las cifras que muestra el senador Alexander López, del 2010 acá, hay un incremento casi del 70% en accidentes laborales. ¿Eso les parece normal? ¿Por qué está ocurriendo eso? ¿En qué sectores en particular? ¿Qué planes de mitigación hay? Y tercero, lo que ocurre siempre en cualquier sistema de aseguramiento donde hay conflictos de intereses, y es que primero pagamos una plata para que nos aseguren y después el asegurador se hace todo lo posible para no pagar cuando se ejecuta el riesgo. Y el ministerio, que debería ser un representante al menos imparcial entre las empresas y los trabajadores, siempre termina tomando partido, al parecer, por las empresas. Yo voy a decir que este proyecto de decreto me parece atroz, señor ministro, atroz contra los derechos de los trabajadores. Entre otras cosas, contra derechos generales. Como, ¿a qué se refieren ustedes con será causal de justa despido de una persona con discapacidad todo acto de injuria? ¿Eso qué quiere decir? ¿Protestar contra el trabajador? ¿Decir que es un miserable, como lo puede decir aquí cualquiera? ¿Que es uno de los explotadores? O sea, además de discapacitado, le van a violar el derecho a libertad de expresión a un trabajador que proteste, según este decreto. Todo acto inmoral, ¿quién va a juzgar la moralidad de los trabajadores discapacitados? ¿Usted, señor ministro? ¿Quién va a juzgar la moralidad de los trabajadores discapacitados para decidir si por actuación inmoral lo pueden destituir a un trabajador? Además de discapacitado, lo pueden destituir. ¿Porque a juicio de quién? ¿Suyo? ¿Del inspector de trabajo? ¿Quién va a juzgar la moralidad o inmoralidad de un trabajador en discapacidad? Yo lo que veo, y cito solo estos tres incisos numerales, perdón, del artículo 9 de su proyecto de decreto, es que ustedes, además de no protegerle la enfermedad, le quieren tapar la boca a los trabajadores para que no protesten cuando se les violan sus derechos. Esto es una atrocidad. Pero además un tema estructural, señor ministro. El inspector de trabajo es funcionario del ministerio y evidentemente no es imparcial. Yo hubiera querido que una de las tantas denuncias que ha presentado el senador Alexander López hoy, la de los trabajadores petroleros del Huila, se la enviamos al despacho del señor viceministro desde mi oficina en julio. No hemos logrado que tenga la amabilidad de respondernos. Si no le responden a un senador de la República, evidentemente tampoco le han respondido al señor. Ninguna respuesta ha recibido, por eso va en tutela. Ni al ciudadano le respondieron, ni a una senadora de la República le respondieron. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir para que nos respondan? ¿A una corte celestial? Yo quiero recordarle al señor viceministro y al ministro que no responder los derechos de petición de los ciudadanos en el tiempo que prevé la ley es causal de mala conducta. Pero claro, eso poco le debe importar al señor procurador, que como funcionario público tampoco ha respondido el mismo derecho de petición radicado el 3 de junio por el ciudadano que aquí se dirigió a nosotros. La única que ha respondido es la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Transparencia. Y respondió lo obvio, que le remitía a usted para su consideración porque era un caso de su competencia. Entonces estamos en el círculo vicioso. Así es que se manejan los derechos de los colombianos. Es el círculo vicioso de la incompetencia y de la negligencia. La Defensoría contesta que le remite al Ministerio. La Secretaría de Transparencia, a quien le pedimos que coordinara las acciones del Ministerio de Salud y del Ministerio del Trabajo para solucionar no solo el caso del señor, sino de los más de 400 trabajadores de su asociación, nos contesta lo mismo, que le remitió a usted por su competencia. Y el ministerio no contesta.
ni al señor, ni a mí, ni a la asociación, ni a nadie. Luego nadie resuelve nada. Así que yo espero que fruto de este debate, aunque sea contesten aquí los reclamos de esa asociación, no solamente de ese ciudadano, que además señaló con nombre propio casos de corrupción en su entidad, ministro. Porque que un inspector de trabajo sea juez y parte, sea inspector de trabajo y a su vez familiar de los abogados de las empresas que tramitan esto, es un evidente conflicto de interés que le pusieron en su conocimiento desde junio de este año, por escrito. El ministerio no ha hecho nada, hacerse el ciego, el sordo y el mudo. Eso es todo lo que ha hecho. Y este es un solo caso. No me imagino qué pasaría si examináramos el resto de las solicitudes, uno por uno. Si así es como atienden el ministerio a los trabajadores enfermos y discapacitados, pues francamente, ministro, este es el círculo vicioso de la violación de derechos. Este es el círculo vicioso de la violación de derechos. Y es que en este país no se necesita ser senador de la República para que uno le conteste en un derecho a petición. Pero ni así, ni así. Eso en el caso de los trabajadores del Huila. Veo que está socializando su decreto. Ese decreto es completamente inconstitucional, ministro, y yo quiero sumarme a la solicitud que ha hecho el senador Castilla. Y es que eso debería reglamentarse por ley aquí en este Congreso. Y que un tercer problema estructural es que las famosas juntas que deben decretar o no finalmente la invalidez son las juntas completamente parcializadas en las que no tienen ninguna representación ni los trabajadores ni los sindicatos. El yo con yo decidiendo contra el trabajador, que es el eslabón débil de esta cadena. Dice el decreto que usted pone en consideración que la primera instancia, que es el inspector de trabajo, dice claramente: ni decide, ni califica, ni juzga la justa causa para dar por terminado el vínculo laboral. Esa no es su tarea. Su tarea es solamente verificar que había un vínculo laboral, y determinar si el motivo de la solicitud de despido o de autorización para despido tiene que ver o no con la situación de discapacidad o estado de salud. Yo me pregunto cómo logra un inspector de trabajo razonablemente determinar que justo la solicitud de despido se da después de la incapacidad y que en cambio no se haya dado antes de la incapacidad, y aún así concluir que de por medio no está la incapacidad. Yo quisiera saber con qué criterio puede alguien a quien le pongan esa tarea resolver eso. ¿Cómo es que antes sí funcionaba el trabajador y justo cuando se enferma o tiene un problema de discapacidad, ahí sí hay que pedir una autorización de justificada expulsión de su trabajo? ¿Por qué no la habían pedido antes? ¿Por qué no lo habían pedido antes? Yo me pregunto con qué criterio, con qué método científico logra un inspector de trabajo determinar que el mismo ciudadano que prestó durante X años su trabajo nunca se le pidió autorización para despido, pero justo cuando se enferma o está discapacitado sí, y que eso no tiene que ver con la discapacidad o la enfermedad. Yo me pregunto cómo puede cualquier trabajador objetivamente resolver eso. Porque si había un antecedente de solicitud de despido, es seguramente relacionado con otras razones y otras causales legales, muy bien, pero si no había ninguno, ¡qué casualidad! ¡Qué casualidad! Que justo la autorización de despido se da cuando se generan estas causas, y evidentemente el que está en la posición más vulnerable es el trabajador, y no tiene ninguna representación. El inspector de trabajo no lo representa a él, no está hecho para representar al trabajador. De hecho, aquí lo que dicen es que el inspector de trabajo debe llegar con una persona imparcial, que debe escuchar a todas las partes y que debe valorar las pruebas o documentos que se le entregan. Está muy bien. En la Junta de Invalidez tampoco tienen representación, no tienen ni siquiera voz, mucho menos voto. Todos son nombrados a dedo, o no sé si por algún procedimiento meritocrático por parte del Ministerio de Trabajo. De manera que siempre están sin voz y sin voto sobre quienes van a decidir sobre su vida. ¿Qué nos asegura que no hay conflictos de interés entre el inspector de trabajo, las juntas de invalidez y las ARLs?
Todas las aseguradoras en el mundo están hechas para ganar a partir de no pagar un riesgo ejecutado. Así es que ganan. Es un evidente conflicto de interés. Y aquí insisten, así están montadas las EPS, y esa es la gran disputa, digamos, de ese sistema. ¿Cómo gana una EPS? Negando servicios. ¿Cómo gana una IPS? Exagerando el número de servicios que presta. Y en esa se la pasan los derechos de salud de los colombianos. Aquí está pasando algo más o menos igual, solo que hay aparentemente un conflicto de interés menor. Pero son tres temas estructurales de fondo. ¿Por qué sigue habiendo esa tercerización? Si diera lo mismo contratar directamente que por terceros, si los derechos laborales fueran igual y exactamente protegidos, una empresa no tendría mayores incentivos, más allá de los logísticos posiblemente, de que alguien organice un proceso de contratación sin que se consuma el tiempo de la empresa, a contratar indirectamente. Lo hacen porque confían en la connivencia o impunidad del Ministerio de Trabajo y de las demás autoridades en este tema para contratar violando los derechos de los trabajadores. Por eso es que lo hacen, por eso es que lo usan, porque el incentivo sí existe. Y aunque sea declarado ilegal 1000 veces, se sigue usando. ¿Cuántas empresas de tercerización laboral han sido sancionadas y cerradas por el Ministerio por permitir contrataciones sin que cumplan los riesgos laborales y sin que cumplan todas las normas laborales? ¿Cuántas? Quisieran yo saber en este debate. ¿Cuántos casos hay? Así que hago esas preguntas para que me las resuelvan ya, no para que nos saquen con evasivas. ¿Cuál es la relación en concreto? Las denuncias presentadas sobre los conflictos de interés de los jueces, de los inspectores de trabajo en el Huila. ¿Qué ha hecho aparte de hacerse el ciego, sordo y mudo el Ministerio en ese caso? ¿Por qué no responde a los derechos de petición de los ciudadanos, ni de los congresistas, ni de la Defensoría? A ninguno de los tres le ha respondido, a ninguno. Le acabo de preguntar nuevamente a Nicolás si entre ayer y hoy que llegaba le hubieran contestado. No le han contestado. A mi oficina tampoco ha llegado nada, ni una página. Sobre este caso, insisto, sobre muchos más casos, pero ¿qué solución estructural le van a dar a este problema? ¿Qué representación le van a dar a los empleados y a los sindicatos en las juntas de pensión de invalidez? ¿O les va a seguir manejando a dedo el ministerio negando derechos? ¿Qué otras alternativas existen, ministro? Porque esto, como va mal y va empeorando, porque el número de personas afectadas por enfermedades y riesgos laborales, en vez de disminuir, lo que va es en expansión. De manera que, y quiero señalar una cosa más que me parece infame de su decreto, de su propuesta de decreto, que espero que no se vuelva decreto. ¿Qué tal como todos los indicios para las empresas privadas que contraten a personas en condición de discapacidad solo aplican si por lo menos el 25% de sus empleados son discapacitados? Si no lo aplican, ¿cómo pueden ser tan torpes? ¿Por qué obligan a una empresa privada que tenga por lo menos un cuarto de sus empleados en condición de discapacidad? ¿Por qué no le dan los beneficios y contrate a uno? Eso es crear una barrera de ingreso en vez de un incentivo. Es completamente absurdo. Pero no solamente hacen eso, sino que después dicen, pero la política del Estado será vincular mínimo el 2% de personas en condición de discapacidad a empleos del Estado. ¡Qué bonito! De manera que su propuesta, señor ministro, es que los privados tengan que contratar por lo menos el 25% para tener incentivos, pero eso sí el Estado se reserva el derecho de obligarse a contratar solo el 2%. ¿Qué clase de cosa tan absurda es esa, por favor? O todos en la cama o todos en el suelo. O el Estado se obliga a contratar el 25% o no le impone ese rasero a los privados para darles un incentivo. Con el problema de discapacidad que tenemos, no solamente por el creciente número de riesgos laborales, sino porque somos un país en guerra que está lleno de lisiados, lleno de personas en condición de discapacidad. Con que contrate uno debería recibir un incentivo. ¡Uno! Hay que dar la dificultad para que contraten uno. Ahora pues el requisito mínimo es poner una barrera de ingreso a mínimo el 25%.
mientras que el Estado no se obliga ni siquiera a esa barrera, sino al 2%. Francamente, este decreto no tiene ni pies ni cabeza, señor ministro. Como política pública es un desastre. Como política pública es un desastre. Que le está poniendo una barrera de ingreso al sector privado y en cambio diciéndole al Estado, no, yo sí me lavo las manos, yo sí no tengo que contratar el 25%. Yo sí, con que contraten todo suficiente. No sé a quién se le ocurrió esto, ministro, la verdad, pero me parece un insulto. No solamente que lo pongan en blanco y negro, sino que además se den el lujo de gastarse no sé cuántas mesas debatiendo esto. Vamos a revisar el tema legal, senador López, a ver si tiene el ministerio no las facultades de sacar esto. Pero yo me sumo a su reclamo. Si el ministerio se atreve a volver esto un decreto, esto lo mínimo que debería producir es un paro unificado de todas las centrales de trabajadores. Es absurdo que esta sea la propuesta de política pública en esta materia. Es completamente absurdo. Ni como incentivos, en vez de incentivos lo que están poniendo es una barrera. Ni como obligación estatal, decir que el Estado se compromete a emplear hasta el 2%, es una miserableza de política pública. No soluciona el problema de fondo, y es la falta de imparcialidad y de criterio objetivo de un inspector para decidir este tema. No soluciona un tema de fondo, que los trabajadores y sus sindicatos no tienen ni voz ni voto en las juntas de invalidez, de declaración de invalidez. Esos son los temas de fondo. Sobre eso sí no tiene una coma el decreto. En cambio lo que tiene es una sucesión de atribuciones para facilitarle al ministerio y a las empresas votar a la gente cuando necesita más protección. Cuando necesita mucha más protección, ustedes lo que proponen es votarlo y hay de que se queje, porque si se queja comete un acto inmoral. Y entonces esa es causal justificada para despedirlo. Porque si se queda y comete un acto de injuria, aquí voy a cometer un acto de injuria. Esas empresas son infames. ¿Qué van a hacer? ¿Me van a destituir del Congreso porque acabo de cometer un acto de injuria contra una flamante empresa? Ustedes aquí no solamente quieren dejar a los trabajadores enfermos y despedidos, sino además taparles la boca para que no reclamen sus derechos. Eso es lo otro que pretende este decreto. Es completamente improcedente y absurdo. Así que yo esperaría que fruto de este debate, ministro, por lo menos tengamos una propuesta de política pública decente y seria, que en vez de crear barreras de ingreso cree realmente incentivos. Esperaría que respondan los derechos de petición que hacen los ciudadanos y también que hacemos los congresistas, cosa que no han hecho hasta el día de hoy, y que la propuesta de decreto que hagan o de ley que hagan para debatir en este Congreso antes de expedirlo resuelvan los problemas de fondo de este asunto, que son, uno, ¿qué están haciendo para mitigar la creciente enfermedad y discapacidad laboral? El empleo no se ha multiplicado por 2 en los últimos 4 años. No, el empleo ha subido un dígito, 2 o 3 máximo. No hay ninguna proporción entre cómo crece el empleo y cómo crece el número de riesgos laborales. No hay ninguna proporción. Ninguna. Porque el empleo no ha crecido. Aquí podrían decirnos, no, es que el empleo ha crecido así. No, el empleo, ya quisiéramos que el empleo no hubiera crecido el 70%. El empleo no ha crecido el 70%. Luego no hay ninguna proporción entre que simplemente hay más trabajadores trabajando y por eso es que se enfrentan más riesgos. No es eso lo que está pasando. Y no tienen ustedes ningún estudio ni cifra al respecto. Así que esos 4 temas de fondo espero una respuesta hoy y en la propuesta de decreto que ustedes saquen, porque producir este sería un acto atentatorio absoluto contra los derechos de los trabajadores. Muchas gracias.